Buenas tardes, estudiantes de Guatemala. Me da mucho gusto poder saludarlos el día de hoy, sábado 5 de marzo del año 2022, siendo las 15 horas con 31 minutos. Damos inicio a nuestra clase número 5. Estamos en la semana número 5 de la guía programática. Así que estamos ya preparados para llevar a cabo nuestra clase del día de hoy y recordarles que es hasta esta semana número 5 que se incluye para la primera evaluación parcial. ¿Sobre qué versará esa evaluación parcial? Pues sobre el material que les he compartido acá semana tras semana y cada uno de los convenios que hemos estado desarrollando. Y el día de hoy vamos a desarrollar la clase número 5 con el tema relacionado con la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Así que buenas tardes para todos, ánimo. A veces la hora se pone un poco pesadita, pero ya vamos a salir las clases del día de hoy, semana número 5. El tema es la Convención del Patrimonio Mundial. Y acá pues le tengo yo el logo de la UNESCO y también le tengo el logo de la Convención del Patrimonio Mundial. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural fue adoptada por la Conferencia General de la UNESCO, 17 reunión realizada en París, del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. Escuche, casi más de un mes de reuniones, ¿verdad? Desde octubre hasta el 21 de noviembre. Así que esta convención, pues, se adopta en la conferencia. Ya le he hablado acerca de las conferencias, que son las reuniones que se realizan a nivel internacional para tratar cualquier asunto relacionado con la materia que se esté tratando. Y acá le tengo yo qué es la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo especializado de Naciones Unidas, creado el 16 de noviembre del año 1945 y cuya misión es contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza intercultural mediante las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Entonces, es un organismo especializado de Naciones Unidas. Y acá, como siempre vemos misión, dice contribuir. Recordemos que el objetivo importante de Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional dentro de sus objetivos mayores. Tiene otros objetivos. Pero también acá, a través de este organismo especializado, pues se busca consolidar la paz, pero también erradicar la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Acá para lograr este desarrollo, pues se hace mediante la educación, las ciencias, las culturas y la información. Vamos a conocer más acerca de este tema y vamos a apoyarnos en el material eh, audiovisual.
Hemos visto con este material que la UNESCO pues creó lo que se denomina el patrimonio mundial, ¿verdad? Para cuidar esos lugares de importancia sobre nuestro planeta y que tienen un valor excepcional. La Convención del Patrimonio Mundial es uno de los instrumentos de conservación global más importantes. Y acá la palabra que trasciende es la conservación. Tiene como misión principal identificar y proteger el patrimonio natural y cultural del mundo, considerado de valor universal excepcional. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, donde cada uno de los estados reconoce la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. Y lo que le incumbe, pues, primordialmente a cada uno de los estados. Bueno, recordemos que están los objetivos de desarrollo de la UNESCO y bueno, dentro de eso también pues entra el tema ambiental. Y acá hay obligación de cada uno de los estados. Veamos estos verbos: identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras. También vamos a ver acá el propósito de la convención: establecer un sistema por medio del cual la comunidad internacional pueda participar activamente en la protección de los bienes del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional. Este concepto, pues, se creó a través de esta convención, la UNESCO lo creó, y acá pues se le asigna un valor universal excepcional. Aquí vamos a ver más adelante a qué se refiere. La convención funciona bajo la dirección de un comité intergubernamental denominado el Comité del Patrimonio Mundial. Acá es muy incluyente, nadie queda fuera, se procura que todos los estados, todas las organizaciones también que apoyan el sistema ambiental, que tengan participación activa en la protección de estos bienes culturales y naturales que se les ha dado este valor universal excepcional. ¿Y qué significa el valor universal excepcional? Significa que este tiene una importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Entonces, la definición de este concepto, valor universal excepcional, es por su importancia, pero también es extraordinaria, que va más allá de las fronteras nacionales y pues también se vuelve de gran importancia para las generaciones presentes y las que aún no están, pero que vendrán, las generaciones futuras. Dijimos que había un comité del patrimonio mundial, está regido por un comité. Y el comité, ¿cuál es el trabajo que desarrolla? Pues adopta la decisión final sobre si un bien se inscribe en la lista del patrimonio mundial y también puede postergar su decisión y solicitar a los estados partes información complementaria.
inventaria. Es decir, que llega al comité un lugar que se pueda designar como patrimonio mundial o un bien, y se va a tomar la decisión si se incluye en ese listado. O si no, pues también se le solicita a los estados que puedan mandar más información, y luego pues se van a examinar cada uno de esos informes sobre el estado de conservación de los sitios inscritos, y solicita a los estados partes que tomen medidas cuando los sitios se enfrenten a amenazas importantes o no sean correctamente administrados. También decide qué bienes deben inscribirse en la lista de patrimonio mundial en peligro o suprimirse de este. Entonces acá estoy hablando de dos listados. Un listado donde se inscriben los del patrimonio mundial, pero está otro listado también, el del patrimonio mundial que está en peligro. Esto es con el fin de darle mayor atención. Cuando hablamos de la lista del patrimonio mundial, pues estamos indicando que este listado va a señalar los bienes culturales y naturales que se consideran de valor universal excepcional y que en virtud de ello, pues merecen ser especialmente protegidos para las generaciones futuras. Vamos a ver la estructura también acá del convenio y vemos que tiene pues 8 secciones. En la sección primera pues tenemos definiciones del patrimonio cultural y del patrimonio natural. Protección internacional del patrimonio. Número 3, el Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio. Número 4, el Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural. Número 5, condiciones y modalidades de la asistencia internacional. 6, programas educativos. Número 7, informes. Y número 8, las cláusulas finales. En total, este convenio pues tiene 38 artículos. Y vamos a presentarlo en este momento. Se los voy a compartir acá. Bueno, 38 artículos, lo que le mencionaba, que es el total del articulado de este convenio, esta convención. Vamos a darle lectura a los considerandos. Siempre es importante que podamos darle lectura. Convención sobre la protección cultural y natural. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estamos hablando de la UNESCO, en su 17ª reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. Esto ya se lo señalé yo ahí en las diapositivas. Acá se comienza diciendo que, constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, pero no solo por las causas tradicionales de deterioro, sino por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles. Así también considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio tuvo un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo.
Segundo, considerando que la protección de este patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país, en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido. Así también teniendo presente que la Constitución de la UNESCO estipula que la organización ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal y recomendando a los interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para este objeto. Considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en favor de los bienes culturales y naturales demuestra la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de esos bienes únicos e irreemplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezca. Así también considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige que se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. Considerando que ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que le amenazan, incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado, la complete eficazmente. Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional, organizada de una manera permanente y según métodos científicos y modernos. Habiendo decidido en su 16ª reunión que esta cuestión sería objeto de una convención internacional, aprueba este día 16 de noviembre de 1972 la presente convención. Y acá, pues ya vamos a empezar con las definiciones del patrimonio cultural y natural. Bueno, vamos a encontrar acá el artículo número 1, que es lo que se considerará como patrimonio cultural. Y acá pues vamos a dividir este artículo en 3 partes. Por ejemplo, se nos menciona acá los monumentos. Tenemos los conjuntos y los lugares. Cuando hablamos de monumentos, se mencionan las obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Ahora, como conjuntos, los conjuntos son los grupos de construcciones, sean aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad de integración en el paisaje, les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o de la ciencia. Y como lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Entonces, para definir patrimonio cultural, pues estamos viendo que son los monumentos, los conjuntos y los lugares. La pregunta es, ¿qué es el patrimonio mundial? Bueno, la palabra patrimonio proviene de dos palabras, pater y monere. Pater significa padre y monere, advertir o aconsejar. Entonces, el patrimonio mundial es el conjunto de bienes culturales y naturales que hemos heredado y que nos permiten entender y conocer la historia, las costumbres y las formas de vida hasta el momento actual. El patrimonio mundial es la base sobre la cual la humanidad construye su memoria colectiva y su identidad. Es lo que nos hace identificarnos con una cultura, con una lengua, con una forma de vivir concreta. El patrimonio mundial es el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que lo tenemos que transmitir también a las generaciones futuras. De ahí entonces la importancia de su protección, y es nuestra responsabilidad poderla proteger, poderla conservar y transmitirla a las generaciones futuras del mejor modo posible, a tal efecto que las generaciones futuras también puedan disfrutar de lo que nosotros hemos tenido, ese legado que hemos recibido. De esa cuenta es que se hace necesario que tenemos que cuidar y conservar nuestro patrimonio. Ahora, vamos a ir viendo más adelante también que la UNESCO pues define el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Y aquí cuando en el artículo número 1 que yo les leí, pues ahí básicamente estamos hablando del patrimonio cultural material. Acá en el artículo número 1, pues ahí vimos los monumentos, los conjuntos y los lugares. Ahí estamos hablando de algo que puede ser palpable, de algo que puede ser visible. Entonces, acá en el tema de los monumentos, pues ahí están obras arquitectónicas, escultura, pintura. Y cuando hablamos de los conjuntos, pues hablamos de grupos de construcciones cuya arquitectura, unidad integrada del paisaje, pues les da un valor universal. Y acá en los lugares, pues las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así también como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional. Entonces, como les mencionaba, la UNESCO pues define el patrimonio cultural en dos vías, el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Y acá, en este artículo número 1, pues hemos visto el patrimonio cultural material. Y ahora vamos a ver el patrimonio natural, artículo número 2. Son los monumentos, las formaciones geológicas y los lugares naturales. Así como en el artículo número 1, pues igual acá tenemos 3 acepciones. Los monumentos naturales pues están constituidos por formaciones físicas
y geológicas o por grupos de estas formaciones que tengan un valor universal excepcional. Acá desde el punto de vista estético o científico. Y vemos las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyen el hábitat de especies, tanto animal como vegetal, amenazadas que tengan un valor excepcional desde el punto de vista estético o científico. También patrimonio natural, como los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional o de la belleza natural. Un momentito. Y se me... Voy a regresar acá al artículo número 2. Acá ya vimos lo relativo al patrimonio cultural y también al patrimonio natural. Vamos a ver el artículo número 3. Acá se nos indica que incumbirá a cada Estado parte en la presente convención, acá dice identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio y mencionados en el artículo 1 y 2 de la presente convención. Aquí pasamos ya a la parte número 2 del convenio y aquí vamos a hablar lo relativo a la protección nacional y la protección internacional del patrimonio cultural. El artículo número 4 nos dice que cada uno de los estados partes en la presente convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio le incumbe primordialmente. Es decir, hay una responsabilidad de cada uno de los estados de ser los primeros, como de forma nacional, de los primeros de conservar, proteger, cuidar, identificar, rehabilitar, transmitir todo lo relacionado al patrimonio cultural y natural que tienen las generaciones presentes hacia las futuras. Así también procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos que disponga. Y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico. El artículo número 5 nos indica que con el objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en sus territorios y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los estados partes de la presente convención procurará dentro de lo posible, literal A, adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y nacional, natural, una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general. Instruir en su territorio, si no existen uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permita llevar a cabo las tareas
que le incumban. Así también desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural. Literal D, adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio. Y E, facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y valorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo. Bueno, acá ya hemos visto los primeros 5 artículos. Acá voy a retornar a mi presentación. Y vamos a ver nuevamente aquí la estructura, las definiciones, protección nacional, luego el Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio, el Fondo para la Protección del Patrimonio, condiciones y modalidades, programas educativos, informes y cláusulas finales. Bueno, el patrimonio cultural, ese es el legado, ¿verdad? Recibimos del pasado, lo vivimos en el presente y se debe de transmitir a las generaciones futuras. Con la Convención de 1972, que es esta Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, la UNESCO establece ciertos lugares de la Tierra que tienen ese valor universal excepcional. Y estos pues pertenecen ahora al patrimonio común de la humanidad. Y acá se menciona la selva de Serengeti en el África Oriental, las pirámides de Egipto, la Gran Barrera de Coral en Australia y las catedrales barrocas de América Latina. Ahora, sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. También comprende expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. Lo que le mencionaba, que la UNESCO pues divide en patrimonio material y el patrimonio cultural inmaterial. Y acá pues da unos ejemplos, las tradiciones, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza del universo y saberes y técnicas vinculados con la artesanía. Acá le estoy indicando cultural, pues lo dijimos, monumentos, lugares o conjuntos. El día 26 de febrero, pues es el Día del Patrimonio Cultural en Guatemala. Patrimonio natural es el título otorgado por la UNESCO a diferentes lugares a lo largo del planeta que existen en el mundo o que se han producido. Acá es sin la intervención del ser humano. Y acá tenemos los monumentos naturales, las formaciones geológicas y fisiográficas, los lugares naturales o las zonas naturales. Bueno, como estábamos también hablando de la parte de la protección nacional y la protección internacional,
y que cada uno de los estados tiene la obligación de generar toda aquella legislación que permita proteger el patrimonio cultural de cada nación. En Guatemala, de igual manera, tenemos la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. Y en el artículo 4 del convenio, pues ahí nos dice que se debe de identificar, se debe proteger, se debe conservar, se debe rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. A cada uno de los estados es que le incumbe. Entonces aquí en Guatemala, pues tenemos la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. Acá vamos a ver en la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. En el capítulo 1, pues están las disposiciones generales. Y en el artículo número 1, el objeto. Y acá vemos claramente lo que establece la ley. La presente ley tiene por objeto regular la protección, la defensa, la investigación, la conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. Corresponde al Estado cumplir con estas funciones por conducto del Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, ha habido también una polémica, ¿verdad? ¿Por qué el Ministerio de Cultura? Pues también está agregado lo que es el deporte. Tendría que ser otro ministerio, pero bueno, así está establecido en Guatemala y así debe de ser y de seguir actualmente. Entonces, esta ley dice que permite regular la protección, la defensa, la investigación, conservación. Aquí hay otros elementos que le dan mayor amplitud a esta ley y pues que aumenta su radio de acción. Por ejemplo, aquí se menciona la investigación. Es importante también para poder regular la protección, la conservación, la defensa, la recuperación de todos aquellos bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. En el artículo número 2 se menciona lo relativo al patrimonio cultural. Ese es en la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Forman el patrimonio cultural de la nación los bienes e instituciones que por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes muebles o inmuebles, públicos y privados, relativos a la paleontología, la arqueología, la historia, la antropología, el arte, la ciencia, la tecnología y la cultura en general, incluido el patrimonio intangible que coadyuven al fortalecimiento de la identidad nacional. Bueno, aquí también ya se nos mencionó lo relacionado al patrimonio intangible. Y para la UNESCO ha definido como patrimonio cultural inmaterial el conjunto de manifestaciones culturales, tradicionales que se transmiten de generación en generación y forman parte del patrimonio inmaterial también las lenguas, los relatos y cuentos populares, la música y la danza, las artes marciales, las fiestas, las artes culinarias, la artesanía. Este tipo de patrimonio fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año de 1989. Y fue en el año 2001 cuando se proclamaron por primera vez 19 obras maestras del patrimonio material y oral. Bueno, acá
se le da también, aquí en Guatemala, pues vemos a través de nuestra legislación que permite tomar en cuenta o ser incluido el patrimonio intangible. ¿Y a qué coadyuva? Al fortalecimiento de la identidad nacional. Acá la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en su artículo número 3, tenemos la clasificación. Para los efectos de la presente ley, se consideran bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación los siguientes. 1. Patrimonio cultural tangible. Y acá pues hace la división. Bienes culturales inmuebles, bienes culturales muebles. Y número 2, patrimonio cultural intangible. Es el constituido por instituciones, tradiciones y costumbres, tales como la tradición oral, musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y de teatro. Bueno, acá se me fue como literal C, pero es en realidad la segunda clasificación. Puede usted ahí omitir esa literal C. En el artículo número 42 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en su capítulo 9, pues ahí vamos a encontrar definiciones. Y esas definiciones pues son importantes también, porque de alguna manera al momento de realizar algún trabajo, pues necesitamos algún soporte, necesitamos documentarlo, la bibliografía, entonces igual acá la encontramos en nuestra propia legislación. Y veamos el artículo 42. Para los efectos de esta ley se entiende como monumentos, bienes inmuebles de calidad arquitectónica, arqueológica, histórica, artística u obras de ingeniería y su entorno. El valor monumental lo constituyen los grandes conjuntos arquitectónicos o las obras modestas que han adquirido con el tiempo interés arqueológico, histórico, artístico, científico y o social. Bueno, acá también hay un guión arqueológico. Es unido, por favor omitirlo. Y los monumentos de carácter escultórico, una estructura o figura erigida en forma de un hecho o de un personaje histórico. Tenemos el acuerdo gubernativo número 86-98 de fecha Guatemala 23 de febrero del año 1998 y en su artículo número 1 pues declara el 26 de febrero de cada año como el Día del Patrimonio Cultural de Guatemala. Entonces, también hay actividades que se desarrollan aquí en el país de acuerdo a esta declaratoria que se ha hecho mediante un acuerdo gubernativo. Y veamos también algunos aspectos importantes. El Ministerio de Cultura y Deportes pues acuerda crear e instituir la orden presidencial. En su artículo 1 de este acuerdo número 229-99 del 25 de marzo de 1999, el artículo 1 dice que crear e instituir la orden presidencial, Orden Nacional del Patrimonio Cultural de Guatemala, para premiar anualmente en el mes de febrero de cada año a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que hayan hecho aportaciones valiosas en beneficio del patrimonio cultural de la nación. Entonces acá también hay un incentivo, ¿verdad? Tanto para personas individuales o aquellos que están constituidas como personas jurídicas,
que hayan trabajado o que hayan hecho aportaciones valiosas en beneficio del patrimonio cultural de las naciones, pues van a ser condecorados con la orden presidencial. Entonces, esa es una labor que se lleva a través del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Ahora veamos, estuvimos hablando acá acerca de la protección nacional. Ahora veamos la protección internacional. Con la aprobación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, se reconocen los sitios culturales y o naturales que por sus características de valor universal excepcional, desde el punto de vista de la ciencia, la historia, el arte, la estética, la antropología y la etnología, requieren de una protección especial para el disfrute y deleite de futuras generaciones. Bueno, como seres humanos tenemos esa gran capacidad, ¿verdad? A través de nuestros sentidos, de poder ver, poder tener a la vista todas estas, todo esto que la naturaleza nos ha dotado, nos ha regalado a nosotros, todos estos bienes naturales, y también aquellos que de alguna manera, pues, en los países, en distintos países a través del planeta, pues se han colocado en esa lista porque tienen ese valor. Aquí se menciona un valor histórico, un valor estético, y que se puede apreciar, se puede disfrutar de lo que la naturaleza nos da. Ahora, la oficina de la UNESCO en Guatemala pues une esfuerzos para brindar apoyo y asistencia técnica para la efectiva implementación de la Convención del Patrimonio Mundial. Brindó asesoría a la contraparte natural, que es el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio del Ministerio de Patrimonio Cultural y Natural, que tiene a su cargo la administración y el resguardo de estos sitios de singular importancia para el país y para la humanidad. La cooperación internacional es gran importancia, es bien importante en virtud que podemos tener esa cooperación y esa asistencia, esa técnica, esa cooperación científica también, y por qué no decirlo, esa asistencia financiera para brindarle mayor protección a nuestros bienes naturales y culturales. Voy a retornar acá. Vamos a ir a la convención, vamos a continuar con la lectura. Bueno, vamos a continuar acá en la parte de la convención, el artículo número 6. Numeral 1. Respetando plenamente la soberanía de los estados en cuyo territorio se encuentra el patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1 y 2, y sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre ese patrimonio, los estados partes en la presente convención reconocen que constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar. Entonces, acá vemos que la comunidad internacional pues tiene esa responsabilidad de poder cooperar con las autoridades a nivel nacional a fin de que se pueda conservar, proteger y transmitir a las generaciones futuras nuestro patrimonio. Acá el numeral 2, los estados partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la presente convención, a prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural
de que trata el artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado. Numeral 3. Cada uno de los Estados partes en la presente convención se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño directa o indirectamente al patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 situados en el territorio de otros Estados parte en esta convención. Es decir, que cada uno de los estados que han firmado, que han tomado su decisión de ser parte de esta convención, dice que se obligan a no tomar deliberadamente ninguna medida. Cuando hablamos deliberadamente es que lo hacen sin tener aquella, sin decir, bueno, vamos a destruir lo que está en otro lado. Entonces, acá deliberadamente es que ya a propósito lo quieran hacer. Entonces dice que no van a tomar ninguna medida para causar daño, sea este directo o indirecto, al patrimonio cultural de otros estados que son parte en esta convención. Artículo número 7. Para los fines de la presente convención se entenderá por protección internacional del patrimonio mundial, cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional. Acá eso es lo que se entenderá por protección internacional. Dice un sistema de cooperación y asistencia internacional. A secundar a los Estados partes en la convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio. Bueno, acá el Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Voy a retornar a mis diapositivas. Artículo número 7. Acá hablamos de la cooperación y de la asistencia. El artículo número 8, que nos habla acerca del comité, nos dice que la elección de los miembros del comité garantizará la representación equitativa de las diferentes regiones y culturas del mundo. A las sesiones del comité podrán asistir con voz consultiva un representante del Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Artístico e Histórico, conocido como ICOMOS, y un representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de sus Recursos, la UICN. Bueno, acá, entonces, dos cuestiones. Hay acá una voz consultiva. Tenemos a dos organizaciones. Tenemos el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Artístico y tenemos también la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se debe buscar una representación equitativa para que todos puedan tener participación y conocer las necesidades que cada uno de los estados tiene al momento de proteger cada uno de su patrimonio. El artículo número 8 de la Convención nos indica:
se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura un comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, denominado el Comité del Patrimonio Mundial. ¿Cómo estará compuesto? Estará compuesto de 15 estados partes en la convención, elegidos por los estados partes en ella, constituidos en Asamblea General durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El número de estados miembros del comité se aumentará hasta 21 a partir de la reunión ordinaria de la Conferencia General que siga a la entrada en vigor de la presente convención en 40 o más estados. Pues esto ya está. Entonces, la elección de los miembros del comité pues va a garantizar la representación equitativa de las diferentes regiones y culturas del mundo. Es decir, que cada uno de los continentes, va a tener representación ahí. Cada uno de los países de cada continente será representado. Acá, lo que le mencionaba, la organización, el Consejo Internacional ICOMOS y la Unión Internacional para la Naturaleza, conservación de la naturaleza, a los que se podrá añadir a petición de los estados partes reunidos en la Asamblea General durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, representantes de otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales que tengan objetivos similares. Entonces, acá no solamente participan los Estados miembros, sino que también van a participar otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, pero que vayan siempre hacia objetos similares, específicos, como lo dijimos, que es la conservación del patrimonio cultural y natural de todo el planeta. El artículo número 9, los Estados miembros del Comité del Patrimonio Mundial ejercerán su mandato desde que termine la reunión ordinaria de la Conferencia General en la que hayan sido elegidos hasta la clausura de la tercera reunión ordinaria siguiente. Es decir, que van a tener prácticamente dos periodos antes de la sesión de la conferencia, poder desempeñar sus funciones. Sin embargo, el mandato de 1/3 de los miembros designados en la primera elección expirará al fin de la primera reunión ordinaria de la conferencia general siguiente a aquella en que hayan sido elegidos, y el mandato de 1/2 de los miembros designados al mismo tiempo expirará al fin de la segunda reunión ordinaria de la conferencia general siguiente, aquella en que hayan sido elegidos. Los nombres de estos miembros serán sorteados por el presidente de la conferencia general después de la primera elección. Bueno, ahí se van a relevar, ¿verdad?, en las funciones que van a desarrollar, y esto de ser relevados, pues es con el objeto de que haya representación y que haya nuevas ideas también en relación a este tema. Número 3, los Estados miembros del comité designarán para que lo represente en él a personas calificadas en el campo del patrimonio cultural o del patrimonio natural. Bueno, acá estamos hablando del tema de representantes. ¿Cuáles son las calidades que tienen que tener? Pues tienen que ser personas calificadas, es decir, que deben de tener experiencia, deben de tener conocimiento en el tema del patrimonio cultural
o del patrimonio natural. El artículo número 10, pues ahí nos habla de asuntos ya administrativos. Por ejemplo, el Comité del Patrimonio Mundial aprobará su reglamento. Entonces, aquí ya son cuestiones administrativas. El comité podrá en todo momento invitar a reuniones a organismos públicos o privados, así como a personas privadas, para consultarles sobre cuestiones determinadas. Entonces, acá, pues, estamos hablando de una invitación a reuniones. Y estos pueden ser también organismos públicos u organismos privados. También el comité podrá crear los órganos consultivos que considere necesarios para ejecutar su labor. Aquí estamos hablando de órganos consultivos. Únicamente van a brindar una asesoría, únicamente van a brindar un rumbo por el cual ellos deben de encaminar todas estas acciones. Artículo número 11. Cada uno de los estados partes en la presente convención presentará al Comité del Patrimonio Mundial, en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en la lista que trata el párrafo 2 de este artículo. Este inventario, que no se considerará exhaustivo, habrá de contener documentación sobre el lugar en que estén situados los bienes y sobre el interés que presentan. Es decir, acá que todo va a estar debidamente organizado, todo va a estar debidamente inventariado de los bienes del patrimonio cultural y también los bienes del patrimonio natural que se encuentran constituidos o situados dentro del territorio. A base de los inventarios presentados por los estados, según lo dispuesto en el párrafo 1, el comité establecerá, llevará al día y publicará con el título de Lista del Patrimonio Mundial, una lista de los bienes del patrimonio mundial y cultural y del patrimonio natural, así como los que definen los artículos 1 y 2 de la presente convención, que considere que poseen un valor universal excepcional, siguiendo los criterios que haya establecido. Una lista revisada puesta al día se distribuirá al menos cada 2 años, es decir, cada vez que haya conferencias de las partes, pues habrá un listado revisado y de ahí pues también será publicado. Será preciso el consentimiento del Estado interesado para inscribir un bien en la lista del patrimonio mundial. Es decir, que se respeta mucho el tema de lo de la autonomía, de lo de la soberanía que tiene cada uno de los países. Por eso dice que será preciso el consentimiento del Estado. Y el comité pues establecerá, llevará al día y publicará cada vez que las circunstancias lo exijan con el nombre de lista del patrimonio mundial en peligro. O sea, comentaba yo que era otra lista que se va a realizar, pero aquellos que ya están en peligro y que la protección de esos bienes pues exija grandes trabajos de conservación para los cuales se haya pedido ayuda en virtud de la presente convención. Esta lista contendrá una estimación del costo de las operaciones, es decir, que las cantidades de dinero que se van a estar invirtiendo pues van a estar debidamente planificadas. Okay. Solo podrán figurar en esta lista los bienes del patrimonio cultural y natural que estén amenazados por peligros graves y precisos, como la amenaza de la desaparición debida a un deterioro acelerado, proyectos de grandes obras públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a cambio de utilización de propiedad de tierra, alteraciones profundas a una causa desconocida. Entonces acá las causas para su deterioro, pues aquí vemos un conflicto armado que ha estallado o que amenace con estallar, las
catástrofes, los cataclismos, los incendios, terremotos, deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del nivel de las aguas, inundaciones y maremotos. Entonces aquí tenemos cualquier situación o motivo que se pueda dar para poner en peligro un establecimiento o un área que se haya declarado como patrimonio cultural o natural. El comité podrá siempre, en caso de emergencia, efectuar una nueva inscripción en la lista del patrimonio mundial en peligro y darle una difusión inmediata, es decir, que se va a dar a conocer. El comité definirá los criterios que servirán de base para la inscripción de un bien del patrimonio cultural y natural en una u otra de las listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del presente artículo. Y antes de denegar una petición de inscripción en una de las dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del presente artículo, el comité consultará con el Estado parte en cuyo territorio esté situado el bien del patrimonio cultural o natural que se trate. Es decir, ahí que no vaya a haber pérdida de información, no vaya a haber fuga de información o de repente pues otro Estado quiere aprovecharse de los bienes de nuestro país. Para eso se hará una consulta por el Estado parte en cuyo territorio está situado el bien. Y número 7, el comité con el acuerdo de los estados interesados coordinará y estimulará los estudios y las investigaciones necesarias para constituir las listas a que se refieren los párrafos 2 y 4 del presente artículo. Bueno, entonces acá los estados interesados coordinarán, estimularán, estudiarán, investigarán todo lo necesario para que esas listas puedan estar presentes. En el artículo número 13, bueno, son 38 artículos. Creo que algunos, pues, tal vez no les vamos a leer. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Artículo número 13, el Comité del Patrimonio Mundial recibirá y estudiará las peticiones de asistencia internacional formuladas por los estados parte en la presente convención. En lo que respecta a los bienes del patrimonio cultural y natural situados en sus territorios, que figuran o son susceptibles de figurar en las listas de que tratan los párrafos 2 y 4. Las peticiones de ayuda internacional con aplicación del párrafo 1 del presente artículo podrán tener también por objeto la identificación de los bienes del patrimonio cultural o natural definidos en los párrafos 1 y 2 cuando las investigaciones preliminares hayan demostrado que merecen ser protegidas. Número 3. El comité decidirá sobre estas peticiones, determinará, llegado el caso, la índole y la importancia de su ayuda y autorizará la celebración en su nombre de los acuerdos necesarios con el gobierno interesado. Bueno, acá el comité fijará el orden de prioridad de sus intervenciones. Para ello tendrá en cuenta la importancia respectiva de los bienes que hayan de proteger para el patrimonio cultural y natural. 5. El comité establecerá, pondrá al día y difundirá una lista de los bienes para los que se haya prestado ayuda internacional. El comité también decidirá sobre la utilización de los recursos del fondo creado en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la presente convención. Buscará la manera de aumentar los recursos y tomará ello las disposiciones necesarias. Bueno, acá mencionó el artículo número 15. Vamos a verificar el artículo número 15. O acá dice, se crea un fondo para la protección del patrimonio cultural y natural mundial de valor universal excepcional, denominado el Fondo del Patrimonio Mundial. Acá son recursos que van a estar a disposición del comité para poder financiar todas aquellas actividades en beneficio del patrimonio mundial
cultural y natural. El fondo estará constituido como fondo fiduciario de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y acá vemos cómo van a estar constituidos los fondos. Veamos cómo se constituyen los fondos. Las contribuciones hay obligatorias y contribuciones voluntarias. Las aportaciones o donaciones o legados también que puedan hacer otros estados. Las aportaciones o donaciones o legados que pueda hacer la UNESCO, así como las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones intergubernamentales. Entonces, acá también, ¿cómo va a estar las contribuciones? Pues también número 13 nos indica organismos públicos o privados o personas individuales. Está abierto a cualquier persona. Todo interés producido por los recursos del Estado. Esos van a constituir el fondo. El producto de las colectas y la recaudación de las manifestaciones organizadas en provecho del fondo. O sea, también acá se pueden ir a pedir ayudas a la vía pública y todas esas recomendaciones, pues igual dan al fondo de las organizaciones que tengan para poder proteger su patrimonio cultural. Y de ahí todos los recursos autorizados por el reglamento que elaborará el Comité del Patrimonio Mundial. Bueno, acá, artículo 16. Sin perjuicio de cualquier contribución voluntaria complementaria, los estados partes en la presente convención se obligan a ingresar normalmente cada 2 años en el Fondo del Patrimonio Mundial contribuciones cuya cuantía en forma de un porcentaje único aplicable a todos los estados decidirá la Asamblea General de los Estados partes en la convención reunida durante la celebración de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esa decisión de la Asamblea General requerirá la mayoría de los estados partes presentes y votantes que no hayan hecho la declaración que menciona el párrafo 2 del presente artículo. La contribución obligatoria de los estados partes en la convención no podrá exceder en ningún caso del 1% de la contribución al presupuesto ordinario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Acá también vamos a ver, aquí me retorné mucho. No obstante, cualquiera de los estados, hasta que refiere el artículo 31 o el artículo 32 de la presente convención, podrá, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, de aceptación o adhesión, declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo. Bueno, estamos hablando acá del porcentaje que va a depositar cada una de las organizaciones. Bueno, vamos a artículo 17. Nos indica que los estados partes considerarán o favorecerán la creación de fundaciones o de asociaciones nacionales públicas y privadas que tengan por objeto estimular las liberalidades en favor de la protección del patrimonio cultural y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente convención. Los estados partes en la presente convención prestarán su concurso a las campañas internacionales de colecta de fondos que se organizan en provecho del Fondo del Patrimonio Mundial bajo los auspicios de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. Facilitarán las colectas hechas con este propósito para los organismos mencionados en el párrafo 3 del artículo número 15. Y aquí están las condiciones de la asistencia internacional. Todo estado parte en la presente convención podrá
pedir asistencia internacional en favor de los bienes del patrimonio cultural o natural del valor universal excepcional situados en su territorio. Unirá a su petición los elementos de información y los documentos previstos en el artículo 21 que disponga que el comité necesite para tomar una decisión. Acá el artículo 21 pues nos indica el Comité del Patrimonio Mundial determinar el procedimiento de examen de las peticiones de asistencia internacional. Literal 2. Por razón de los trabajos que se pueda tener que emprender sin demora, el comité examinará con preferencia las peticiones que se presenten justificadas por calamidades naturales o por catástrofes. El comité dispondrá para estos casos de un fondo de reserva, en el caso ahí para las calamidades naturales o por catástrofes. El artículo número 22. La asistencia del Comité del Patrimonio Mundial podrá tomar las formas siguientes: estudios sobre los problemas artísticos, científicos y técnicos que planteen la protección, la conservación, la revalorización y la rehabilitación del patrimonio cultural. Servicios de expertos, de técnicos y mano de obra calificada para velar por la buena ejecución del proyecto aprobado. Formación de especialistas en todos los niveles, suministro de equipo que el Estado interesado no posea, préstamos a interés reducido, sin interés o reintegrables a largo plazo. Concesión en casos excepcionales y especialmente motivados de subvenciones no reintegrables. Bueno, el Comité del Patrimonio Mundial, artículo 23, podrá también prestar asistencia internacional a centros nacionales o regionales de formación de especialistas de todos los grados en materia de identificación, protección, conservación, revalorización y habilitación del patrimonio cultural y natural. Artículo 24, una asistencia internacional muy importante solo se podrá conceder después de un estudio científico, un estudio económico y técnico detallado. Artículo número 25, el financiamiento de los trabajos necesarios no incumbirá en principio a la comunidad internacional más que parcialmente. La participación del Estado que reciba la asistencia internacional habrá de constituir una parte cuantiosa de su aportación a cada programa o proyecto, salvo cuando sus recursos no se lo permitan. Artículo 26. El Comité del Patrimonio Mundial y el Estado beneficiario definirán en el acuerdo que concierte las condiciones en que se llevará a cabo un programa o proyecto que facilite la asistencia internacional, pero con arreglo a las disposiciones de esta convención. Y vamos acá a los programas educativos. Artículo 27. Las partes en la presente convención, por todos los medios apropiados y sobre todo programas de educación e información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural. También se obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio y de las actividades emprendidas en aplicación de la presente convención. Creo que aquí en Guatemala, pues, poco a veces se difunde esta información. Artículo número 28. Los estados partes que reciban en virtud de ella una asistencia internacional, pues tomarán todas las medidas necesarias para hacer que se conozca la importancia de los bienes que hayan sido objeto de asistencia y el papel que ésta haya desempeñado. Artículo número 29. Pues la presente comisión indicará en los informes que presenten a la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las fechas y en la forma que determinen las disposiciones legislativas. Ya está incluyendo aquí al organismo legislativo, al Congreso de la República, también las disposiciones reglamentarias. ¿Qué organismo
aquí en Guatemala emite disposiciones reglamentarias el organismo ejecutivo y las demás medidas que hayan tomado para aplicar la presente convención, así como la experiencia que hayan adquirido en este campo. Las cláusulas finales, pues acá se nos indica que está redactada en español, francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos. Y la presente artículo 31 será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados miembros de la UNESCO. Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados en poder del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y el artículo número 32, pues es la cláusula donde se indica que la presente convención quedará abierta a la adhesión de todos los estados no miembros de la UNESCO, pero que quedan también claramente invitados a adherirse a ella. ¿Y cómo se efectuará la adhesión? Pues depositando un instrumento de adhesión en poder del director general de la UNESCO. Y la vigencia entrará en vigor 3 meses después de la fecha del depósito del 20º instrumento de ratificación. Artículo 34. A los Estados partes en la presente convención que tengan un sistema institucional federal o no unitario, les serán aplicables las disposiciones siguientes. Bueno, acá habla de que tengan un sistema constitucional o federal. En lo que respecta a las disposiciones de esta convención, cuya aplicación entraña una acción legislativa del Poder Legislativo Federal o Central, las obligaciones del gobierno federal o central serán las mismas que la de los estados partes que no sean estados federales. Bueno, ya casi estamos llegando al final. Artículo 36, el director general de la UNESCO informará a los estados miembros de la organización, a los estados no miembros a que se refiere el artículo anterior, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión mencionados en los artículos 31 y 32. Bueno, llevará un informe de todos los estados que se han agregado. Artículo número 37. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá revisar la presente convención, pero esta revisión solo obligará a los estados que lleguen a ser partes en la convención revisada. En el caso de que la Conferencia General apruebe una nueva convención que constituya una revisión total o parcial de la presente, y a menos que la nueva convención disponga otra cosa, la presente convención dejará de estar abierta a la ratificación, a la aceptación, a la adhesión, a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva convención revisada. Bueno, y acá, pues sí, el final, en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del director general de la UNESCO. Entonces, acá ya menciona el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Son las obligaciones en el tema de los convenios. Acá, hecho en París, en este día 23 de noviembre de 1972. Bueno, acá ya hemos llegado al final de este convenio y pues ya voy a ir también yo acá a mi presentación para terminar. Creo que hay unas cosas aquí de Guatemala. No, ya no hay acá. Bueno, entonces hemos visto este convenio para la protección del patrimonio mundial
cultural y natural. Y también algunos artículos de lo relativo a la ley de la conservación del patrimonio cultural. Y en la Constitución Política también de la República de Guatemala, vamos a ver acá, bueno, el artículo número 57 de la Constitución Política nos dice derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Entonces, en el tema de la cultura, nuestra Constitución en el artículo 57, pues toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística del país de Guatemala. También reconoce la identidad cultural, artículo 58. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. El artículo 61 también nos menciona la protección al patrimonio cultural, los sitios arqueológicos, los conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala recibirán atención especial del Estado con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de la antigua Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que adquieran similar reconocimiento. Muchas gracias por su atención, muy buenas tardes y descansen y nos veremos en nuestra próxima clase. Agradezco su atención, feliz tarde para todos, hasta pronto.